Hola, hola, estudiantes, padres de familia, personas que están acompañando a los niños en casa. El día de hoy vamos a observar un video sobre un tema de matemáticas relacionado con unos números que muchas veces vemos en nuestro entorno, pero que quizás no sabemos qué clase de números son o cómo los podemos leer o no sabemos ni siquiera cómo se llaman. Entonces, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por esos números que están separados por una coma, que los vemos quizás en muchas partes de nuestra vida cotidiana? Pues muy bien, el día de hoy vamos a aprender sobre los números decimales, que son aquellos números que están formados por una parte entera, por una parte decimal y están separados por una coma. Vamos también a aprender cómo ubicarlos en una tabla de valor posicional. Vamos a mirar qué relación tienen estos números decimales con unas fracciones llamadas fracciones decimales. Y vamos a aprender también cómo leer o cómo escribir estos números. Los invito entonces a que estén muy dispuestos y muy preparados para que aprendamos sobre los números decimales. Vamos entonces a aprender. Muy bien, qué rico entonces que sigan conectados con la clase de la profe Moni, donde vamos a aprender sobre los números decimales. Vamos entonces primero a mirar, a analizar, a pensar en dónde o en qué situaciones de nuestra vida cotidiana podemos nosotros ver o podemos encontrar esos números decimales. Recordemos que los números decimales son aquellos números que están formados por una parte entera y por una parte decimal, y que esas dos partes están separadas por una coma. Pero ¿de dónde sale esa parte decimal? Esa parte decimal se obtiene al dividir una unidad en partes iguales, pero esas partes están repartidas, divididas o en 10, o en 100, o en 1000, o así sucesivamente en aquellos números que se conocen como potencias de 10. Ahorita vamos a mirar esa parte. Vamos entonces a mirar ¿dónde podemos nosotros observar números decimales? Cuando estamos midiendo nuestra estatura. Es una opción donde podemos encontrar números decimales. Otra, cuando nos pesamos, cuando queremos saber nuestro peso, también podemos encontrar allí estos números decimales. Cuando medimos distancias o longitudes de algunos objetos. Muy bien, cuando nos tomamos la temperatura, también podemos obtener números decimales. Y por ejemplo, cuando vamos a comprar una gaseosa y en la etiqueta de la gaseosa dice 1,5 litros, ese número que encontramos allí también es un número decimal. Vamos entonces a mirar. Resulta que los números decimales están formados por una parte entera y una parte decimal. Como les decía ahorita, ¿de dónde aparece esa parte decimal? Aparece cuando dividimos una unidad. Este cuadrito completo me representa una unidad. Cuando la dividimos en partes iguales, pero recuerden, relacionadas con potencias de 10. Entonces, cuando dividimos esta unidad en 10 partes iguales, cuando dividimos esta unidad en 100 partes iguales, o cuando dividimos la unidad en 1000 partecitas iguales. Vamos entonces a mirar. Este cuadrito me representa una unidad. Esta segunda está repartida en 10 partes iguales. De ahí viene cuando en el número decimal mencionamos algo como que décimas. Décimas quiere decir que esa partecita está dividida en 10 partes iguales. Entonces, si tomamos una de esas 10 partes, estamos tomando una décima. ¿Cómo lo podemos representar en fracción? De la siguiente manera. Un décimo. Recordemos acá, cuando vimos el tema de fracciones, que las fracciones están formadas por el numerador y el denominador. El denominador me está indicando en cuántas partes divido. Mire acá, 10. Y el numerador me indica cuántas partes tomo. En este caso, se toma una. Por eso decimos un décimo. Pero resulta que esta fracción se puede representar como un número decimal. Esta fracción se llama fracción decimal. ¿Por qué? Porque su denominador es una potencia de 10. ¿Cómo podemos representar esta fracción en un número decimal? De la siguiente manera.
acá todavía no tenemos una parte entera, una parte completa, ¿cierto que no? Entonces ponemos el 0. Este 0 me va a indicar que no tenemos ninguna unidad completa, no tenemos una parte completa. Y ponemos el 1. ¿Cómo se leería este número? Ahorita vamos a aprender cómo leer los números decimales. Vamos a mirar este siguiente gráfico. ¿En cuántas partes está dividida la unidad? Está dividida en 100 partecitas iguales y solamente tomaron una. Y ahí es donde viene algo que escuchamos en los números decimales como centésimas. Se relaciona con 100. Entonces, esta gráfica la podemos representar como un centésimo. El denominador, cuando tiene el número 100, se lee centésimo. Cuando está el 10, décimos. Muy bien. ¿Y cómo podemos representar esta misma fracción como un número decimal? Nuevamente, no tenemos ninguna parte entera. Vamos a separarlo con una coma para obtener la parte decimal y vemos que tiene una centésima. Profe, ¿por qué aquí está el 1 en esta posición y el 1 está en esta posición? Porque también en los números decimales cada número tiene una posición, así como conocemos las unidades, las decenas, las centenas. En los números decimales también hay una tabla de valor posicional que nos indica décimas, centésimas y milésimas. Vamos entonces a mirar. Supongamos que dividimos la unidad en 1000 partecitas iguales. ¿Cómo representaríamos esa fracción? Muy bien, 1 sobre 1000, un milésimo. ¿Y cómo representaríamos esa fracción en número decimal? Entonces, 0, 0, 0 y el 1. Entonces, miremos que cada número 1 está ocupando una posición diferente. Vamos a mirar cómo se llaman esas posiciones. El 1 ocupa la posición de las décimas. Este 1 ocupa la posición de las centésimas. Y este 1 ocupa la posición de las milésimas. Mira que tiene relación con el denominador. Entonces debemos aprendernos muy bien esta posición que ocupan los números decimales, porque depende de esa posición nos va a ayudar a que los podamos nombrar y los podamos leer de forma correcta. Vamos entonces a mirar. Este cuadrito me representa una unidad. Cuando la dividimos en 10 partes iguales, me está representando una décima. Cuando la dividimos en 100, una centésima. Y cuando la dividimos en 1000, una milésima. Muy bien, vamos entonces ahora a mirar cómo estos números, según la posición que ocupen en una tabla de valor posicional, nos servirá para identificar cuántas décimas, milésimas o centésimas, la parte entera de ese número y cómo nombrarlo. Vamos entonces a seguir muy atentos con la siguiente parte de esta clase. Muy bien, espero que sigan entonces muy atentos. Vamos a mirar ahora cómo podemos ubicar estos números decimales en una tabla de valor posicional. ¿Qué es esa tabla de valor posicional? Es la que me indica el valor que adquiere un número según la posición donde esté ubicado. ¿Y cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar por medio de un tren. Este tren tiene unos vagones y cada vagón tiene un nombre específico. Entonces vamos a empezar. La parte entera del número decimal, el nombre de las posiciones son unidades, decenas, centenas, y si seguimos hacia la izquierda tendríamos unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000 y así sucesivamente. Recuerden que los números decimales están separados por una coma. Y hacia la derecha de la coma encontramos la parte decimal. Resulta que esos números que están en la parte decimal también ocupan una posición y tienen un nombre específico. La posición que está inmediatamente después de la coma ocupa la posición de las décimas. La que sigue de las décimas ocupa la posición de las centésimas. Y la tercera posición después de la coma ocupa la posición de las milésimas. Recuerden, debemos aprendernos muy bien en qué posición o cómo se llaman las posiciones para poder nombrar correctamente los números decimales. Vamos entonces a mirar un primer ejemplo de cómo leer un número decimal. Entonces resulta que en las decenas voy a poner el número 1, en las unidades voy a poner el número 3 y en la casilla de las décimas
voy a poner el número 4. ¿Cómo podemos entonces leer el número? Lo podemos leer de varias formas. La primera lo podemos decir como 13. Agregamos la palabra unidades o agregamos la palabra enteros. 13 unidades o 3 enteros, 4. Pero resulta que esos números decimales deben tener como un apellido. La profe dice que es como un apellido. ¿Y ese apellido quién lo da? La última cifra decimal que tiene este número. Entonces vamos a mirar. ¿Dónde está el 4? ¿En qué posición? Ah, está en las décimas. Entonces este número se leería de forma completa así. 13 unidades o 3 enteros, 4 décimas. ¿Listo? Pero resulta que también podemos hacerlo de la siguiente manera y lo podemos hacer así. 13, escribir coma, que es el signo o el símbolo que nos separa la parte entera y la parte decimal. 13, 4, y no se nos puede olvidar el apellido de los números decimales. En este caso, el apellido es décimas. 13, 4 décimas. Muy bien, entonces las tres formas que tenemos acá de nombrar los números decimales nos expresa lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ese apellido, ese complemento que le debemos dar al número decimal. Muy bien, vamos a mirar un segundo ejemplo para que nos quede más claro. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Vamos a coger otro trencito y vamos a ubicar otro número decimal. Listo, la profe entonces va a escribir el siguiente número decimal. Va a escribir el 3, el 5. Recuerden que aquí va la coma, separándome la parte entera y la parte decimal. Y la profe escribió después de la coma el 78. Vamos entonces a analizar. La parte entera, 35. La parte decimal, 78. ¿Cómo podemos leer el siguiente número? Recuerden que primero leemos la parte entera. Entonces ponemos 35. Recuerden que tenemos tres opciones. Una poniendo la palabra enteros, otra poniendo la palabra unidades y la otra poniendo la palabra coma. Entonces nos queda de la siguiente manera. 35 enteros, 78. Ay, profe, ¿cuál es el apellido de ese número? Vamos a mirar. ¿Cuál es la última cifra que está en la parte decimal? El 8. ¿Y en qué posición está? En la posición de las centésimas. Recuerden, después de la coma, décimas, que se relaciona con el 10, centésimas, que se relaciona con el 100, y milésimas, que se relaciona con el 1000. Entonces, como la última cifra, que es el 8, está en la posición de las centésimas, el apellido de este número decimal será centésimas. Entonces nos queda de la siguiente manera. 35 enteros, 78 centésimas, o 35 unidades, 78 centésimas, o la otra forma, 35,78 centésimas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo ahora con las milésimas. Vamos entonces a ubicar otro tren. Vamos a ubicar otro tren, vamos a dejar las palabras que nos sirven y vamos a mirar qué números. Muy bien, el número de la parte entera siempre lo vamos a escribir normal, como ya lo sabemos y como ya lo hemos aprendido. Vamos entonces a mirar. Bien, 952 en la parte entera, ponemos la coma. Y en la parte decimal, la profe escribió 136. Entonces, primero escribimos la parte entera. Entonces nos quedaría 952
Recordemos las tres palabras claves, enteros, unidades o coma, como tú lo prefieras nombrar, y luego ponemos la parte decimal sin olvidarnos de ese apellido tan importante. Entonces, la parte decimal es 136. ¿Qué nos falta? Ese apellido. ¿Cuál es la última cifra decimal? El 6. ¿En qué posición está? Vamos a mirar. Décimas, centésimas, milésimas. Entonces el apellido de este número decimal es milésimas. ¿Cómo nos queda? 952 enteros o unidades o coma, 136 milésimas. Y para terminar, vamos a mirar unos números decimales muy importantes que podemos encontrar y que están escritos de la siguiente manera. Esos números que no tienen parte entera o que la parte entera es el 0. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, 0, coma, y tenemos acá el 38, ¿cómo leeríamos este número? Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos decir 0, 38. ¿Está correcto? No, nos falta ¿qué? Ese apellido, esa palabra clave. Miramos el 8, ¿en qué posición está? En las centésimas. Entonces este número es 0,38 centésimas. Pero también lo podemos decir de la siguiente manera, sin necesidad de mencionar el 0. Simplemente decimos que son 38 centésimas. Profe, ¿y si no decimos la coma o entero o unidades, entonces no vamos a entender que estamos hablando de números decimales? No. ¿Cuál es la pista para saber qué es un número decimal? El apellido. Si yo digo 38 centésimas, quiere decir que ese 38 está ubicado en la parte decimal y que no tengo ninguna parte entera, que está representada con el 8. Muy bien, vamos a mirar un último ejemplo para que nos quede súper claro cómo leer, cómo escribir estos números tan maravillosos que se llaman los números decimales. Entonces vamos a mirar. Tenemos que la parte entera, nuevamente vamos a poner que no tiene parte entera, que es el 0, y que vamos a poner otros ceros en la parte decimal. Profe, ¿cómo leemos este número? Entonces recuerden que tenemos dos opciones. Una es escribir 0 unidades o 0, profe, yo digo 003. No, en este caso, estos ceros no los tenemos que mencionar, simplemente mencionamos el 3, 0,3. Muy bien, ¿qué nos falta? El apellido. ¿En qué posición está? En las milésimas. Entonces, 0,3 milésimas. ¿Y cuál es la otra forma sin necesidad de mencionar el 0? Muy bien, simplemente decimos 3 milésimas. Muy bien, mis amores, espero entonces que les haya quedado muy claro este tema de los números decimales. Los invito a que en casa observen, busquen varios números decimales y que traten de leerlos y escribirlos de forma correcta. Espero entonces que estén muy bien, que se estén cuidando mucho en casa. Nos vemos en otro video. Adiós, que estén muy bien.